Buenos días a todos y a todas. Bueno, ya la introducción ha sido realizada, no me queda mucho más que decir. Hacemos este tipo de charlas justamente para compartir un montón de experiencias maravillosas e innovadoras. Todos sabemos que la realidad, o lo que conocemos como realidad, que en realidad es una construcción, va mutando continuamente, y dentro de esa mutación aparecen cosas maravillosas e increíbles, a veces de casualidad o a veces con muchísimo trabajo. Ese trabajo es desarrollado por gente que sabe mucho, por gente que, como se dice, se quema las pestañas estudiando y buscándole la vuelta a situaciones para mejorar la experiencia que tienen, por un lado, los que somos público en los recitales, y por otro lado, lo que le pasa al artista, porque al artista no le pasa lo mismo tocando en un escenario frente a una audiencia virtual donde no hay nadie, hay 4 que están mirando así, ¿no? Mirando el teléfono. ¿Qué le pasa a ese artista? No le pasa lo mismo que tocando frente a una platea o un estadio. No le pasa lo mismo seguro. O probablemente también podamos hoy tener, con el aforo famoso, bueno, cierta cantidad de gente que está separada 2 metros uno del otro. No es lo mismo, nunca será lo mismo. Entonces, hay grupos de personas estudiando justamente cómo mejorar y cómo hacer mucho más inclusivo ambas partes, o inclusiva ambas partes, que la experiencia del usuario mejore y que la experiencia del artista sobre el escenario también mejore, para que todo el conjunto se transforme en otra cosa mucho más linda, mucho más excitante en términos de show. Los shows o lives, los streamings han crecido en este último tiempo, como decíamos en la apertura, exponencialmente. Por eso los modelos de negocio van mutando y empiezan a echar luz sobre esta nueva tendencia. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener a 3 personas que son popes dentro de la industria, que entienden perfectamente lo que hacen y que han hecho cosas increíbles, aparte por si han visto sus currículums, y si no, ellos brevemente podrán comentar de dónde vienen, qué es lo que han hecho. Seguramente nosotros como público de música, de rock o de música, hemos estado o hemos asistido a alguno de los shows donde alguna de estas 3 personas que están aquí presentes, técnicos, han estado del otro lado y nosotros no lo supimos. Así que, bueno, quiero pasar la palabra a Pablo Tremsal para que nos cuente qué ha pasado en el 2020 a nivel técnico en Más Vivo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están del otro lado, gracias por sumarse, gracias Esteban por la presentación, Pamela por moderar del otro lado. Tal como dijo Esteban, quisiera remarcar algo muy interesante. Yo hice una serie de puntos en donde nosotros nos basamos el año pasado frente al desafío que nos puso la pandemia a la industria en general de la música, que tenía que ver con lo que es incluir y lo que es mejorar la experiencia de usuario. Eso es parte, digamos, de lo que yo había anotado para conversar un poquito, pero bueno, Esteban de alguna manera me lo robó sin querer o queriendo. Así que bueno, yo, digamos, me presento un poquito previamente lo que es el desarrollo de lo que fue la plataforma Más Vivo, que actualmente es la que tiene la alianza con el Estadio Luna Park, es decir, es la plataforma de streaming oficial del estadio. Vengo de la organización de recitales, festivales, de la mano de Producciones EB, que es una empresa de entretenimiento de acá de Argentina. Y previamente a eso estuve muchísimos años con el management artístico de Eruca Sativa y Marilina Bertoldi. Casualmente estuve una vez en vivo y en directo dando una charla ahí en Universidad de Palermo, que me invitó Esteban en su momento,
pero bueno, hoy lo tenemos que hacer así virtual, bueno, así que esperemos que sea lo más ameno posible. Bien, yo voy a comenzar hablando de 3 puntos que me gustaría ir desarrollando, no solo yo, sino con el equipo. Esteban Varela y Natalia Sotelo son parte fundamental del equipo de Más Vivo, y estos desafíos que nos propuso el año pasado, nosotros los basamos en 3 puntos principalmente, ¿no? Si tuviera que resumir. Por un lado, nosotros detectamos rápidamente que cuando se cancelaron los shows, empezaron a haber algunos streamings, pero notamos que eran streamings con poquita experiencia, porque esto recién comenzaba, pero a su vez eran streaming que no incluían a técnicos en su gran mayoría o a otros integrantes de la banda. Normalmente eran streamings porque encima no se podía salir de los domicilios, que un cantante tal vez hacía una presentación muy íntima, y esto no generaba muchísimo artísticamente, pero no generaba un movimiento que ayude a la industria del entretenimiento. Entonces, el primer punto en el que nosotros hicimos hincapié es generar conciertos, generar movimiento que ayude en general a la industria del entretenimiento, en donde participan los artistas, los técnicos y los venues, ¿no es cierto? Por otro lado, obviamente, ese es el punto principal, generar un movimiento que incluya a todas las partes posibles de la industria, para así llevar un contenido a la audiencia. El segundo punto, después voy a decir cómo fuimos encarando cada uno de los desafíos. Entonces, el primer desafío fue generar un movimiento que incluya a toda la industria. El segundo desafío fue generar un contenido de calidad para visibilizar el arte y llegar así a las personas que estaban, a todas las personas y a todo el público que estaba y estábamos en nuestras casas, encerrados básicamente. Generar un contenido de calidad y para visibilizar ese arte, ¿no es cierto? Como segundo desafío. Y como tercer desafío, que no, para nosotros no podía faltar, era innovar tecnológicamente, pero innovar pero incluyendo. ¿A qué me refiero con esto? Innovar sin dejar afuera, o tratando de no dejar afuera, a personas que quizá no tuvieran grandes conocimientos tecnológicos, ¿no es cierto? O sea, innovar ha sido posible desde nuestro lado hacia el público como experiencia de usuario. Esos fueron los 3 puntos principales en los que nos basamos, ¿no es cierto? Bien. Entonces comienzo con el desafío número 1, que fue generar movimiento que incluya a la industria. Esto, bueno, primero fue convocar a un artista que entendiera que estábamos en una situación particular y que había que hacer un show específicamente pensado para el streaming, ¿no es cierto? Como segundo punto, lo que hicimos fue directamente ir a conversar con la gente, con la gerencia de Luna Park, ¿no es cierto? Porque uno de nuestros desafíos era también poner a los venues en movimiento, ¿no? Y que esto tal vez se trasladara y que otros productores tal vez imitaran esta situación o nos mejoraran, pero era poner a los venues, a las salas en movimiento, que son las que nosotros necesitamos abiertas cuando la pandemia termine o empiece a aplacarse, ¿no es cierto? Y generar este movimiento era entonces incluir a las salas, incluir a un artista que entienda que tenía que generar un show en particular para esta ocasión, y después, en lo que tiene que ver con la puesta en escena, desarrollar un show que tuviese una puesta en escena completa, ¿no es cierto? Con luces, con pantalla, con escenografía, con todo lo que incluye para generar la mayor cantidad de movimiento posible, ¿no es cierto? Entonces, generar movimiento para la industria nos basamos en la alianza con el Luna Park, en nuestro caso, en lo que es el desafío de generar una gran puesta en escena, que Natalia después les va a compartir algunas fotografías, y en incluir a un artista que tuviera el mismo pensamiento, un artista que quisiera generar trabajo para sus técnicos. Nosotros habíamos visto 2 casos de artistas, que seguramente hay muchos más,
que a pesar de la pandemia tenían la posibilidad, pero aparte de tener la posibilidad, lo hacían y lo ejercían, estaban pagándole los sueldos a los técnicos a pesar de estar sin shows. Uno era Las Pastillas del Abuelo y otro era el Averizo. Gente que tiene un montón de empleados, un montón de técnicos, y estas bandas cumplían con ese requisito. Entonces, en este caso, la banda que invitamos fue el Averizo, y justamente fue por esto, para generar movimiento, ¿no es cierto? El punto número 2, que fue generar contenido de calidad y visibilizar ese arte, nos propusimos cómo, digamos, de alguna manera, la solución a ese desafío, generar contenido, pero visibilizarlo de una manera creíble, de una manera atractiva. El desafío fue decir, che, bueno, hagamos un show transmitido en vivo y en directo, que no sea una cápsula grabada, lo cual implica un desafío enorme. Natalia y Esteban después les contarán un cachito acerca de eso. Y en un evento que empieza, que termina, que es en vivo y que se sitúa en un lugar que la gente reconoce. O sea, es un evento que tiene localía. O sea, la gente dice, ah, es un show de tal artista en vivo y en directo en tal lugar. Entonces cumple todos los requisitos que tiene que tener un evento, que empieza, que termina y que sucede en un lugar específico. Entonces, cuando me refiero a generar contenido creíble, contenido atractivo para llevar el arte a la gente, nos propusimos que sea transmitido en vivo desde un lugar, desde un venue, y bueno, lo cual implica una dificultad enorme. Distinto es filmar, editar, lo cual es totalmente válido, pero bueno, nosotros nos propusimos ese singular desafío. Y como punto 3, que tiene que ver con la innovación tecnológica, pero incluyendo a la audiencia, a los usuarios que tal vez no son tan tecnológicos, bueno, nosotros nos propusimos esto de innovar, pero incluyendo, y de esto surgieron tres premisas fundamentales que no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero una de ellas fue desarrollar un software, o sea, una plataforma, pero en este caso no es una página web, sino que es todo un software, en realidad, eh, que no requiera del logueo del usuario. Algo tan sencillo para los que somos por ahí de cierta generación, pero tan complejo para una persona de cierta edad. El logueo, el tema de entrar a una plataforma y tener que poner tu mail, después esperar que ese mail te llegue a tu correo electrónico, validar ese correo, realmente es un chino, y nosotros decidimos evitarlo. O sea, con un montón de inseguridades desde el principio a cuestión, o sea, de inseguridades a nivel, y acá valga la redundancia, a nivel seguridad de la plataforma. Entonces nos propusimos hacer una plataforma que vos, si entraras, ponías solamente un código de acceso que habías comprado y listo. Acá resignamos juntarnos con la base de datos de los clientes, acá resignamos un montón de cuestiones de seguridad que las tuvimos que ir paliando de otras maneras, para que no pongan un robot con fuerza bruta a generar códigos indiscriminadamente para tratar de ingresar. Esto fue un desafío bastante importante, no es cuestión menor, no logueo, pero esto simplifica la experiencia del usuario, ¿no es cierto? Como segundo punto, en lo que tiene que ver con innovar e incluir, nos propusimos transmitir este show con la posibilidad de verlo en VR 360. ¿Qué quiero decir? O sea, filmado con cámaras de 360, transmitidos en tiempo real. Entonces, si uno elegía la opción de ver el show en VR 360, con un dispositivo como este, que es muy sencillo, donde seguramente todos los conocen, es muy sencillo y muy incluso económico. Acá se mete un teléfono celular, acá adentro, se cierra, y acá tiene unas lentes que hacen que vos veas el contenido como si estuvieras ahí adentro. Incluso si movés la cabeza, como el teléfono tiene giróscopos y acelerómetros, si movés vos la cabeza, vas mirando a diferentes lugares del estadio o del escenario, le podés mirar los pies al artista, podés mirar el techo, es increíble. Entonces, transmitir el show en VR 360
pensando en incluir a las personas que están encerradas en su casa para que se sientan como adentro del estadio, fue un desafío enorme. Y como tercer punto, para complementar ese desafío enorme, es aquellas personas que lo pudiesen ver en Ver 360, que el audio que tuviese ese video fuera un audio inmersivo. En este caso, trabajó Natalia Sotelo con un equipo que ella ya contará, en un audio inmersivo, en este caso, del tipo 8D, ¿no es cierto? Está mal llamado, pero le dicen audio 8D, que es un audio que se percibe únicamente con auriculares, no es algo nuevo, pero por primera vez nosotros lo hicimos con el equipo que formó Nati y su soporte, que ella les contará, en tiempo real, o sea, es una mezcla de audio inmersivo en vivo e indirecto, ¿no es cierto? Es jugar con un montón de elementos sonoros, con un montón de stems, y hacer esa mezcla en tiempo real, en vivo, en directo. Eso no se había hecho nunca a nivel mundial. Entonces, esos fueron los tres desafíos. Parece sencillo, pero es el no logueo, transmitir el show en realidad virtual y transmitirlo con audio inmersivo. Por supuesto, a su vez, y siguiendo con el espíritu de inclusión, estaba también la transmisión estándar en 2 dimensiones, con audio estéreo para escuchar en parlantes. Y esos fueron los 3 puntos: generar movimiento para la industria de la música, generar contenido creíble y de calidad en vivo y en directo, e innovar pero incluyendo. Bueno, les quiero dar un poquito de lugar ahora al equipo. Todo esto, para llevarlo adelante, se formó un equipo de trabajo muy grande, que están los desarrolladores del software, que son los programadores, son varias personas trabajando a distancia de diferentes partes del mundo, incluso diría, todo lo que es la investigación de los CDNs, que son las distribuidoras de datos, es la red de distribución de datos a nivel internacional para que cualquier persona, desde su lugar, desde su país, pudiese ver el show, ¿no es cierto? Después la investigación de los players, que es justamente los software que van incluidos adentro de la plataforma, que permiten reproducir un video desde un teléfono para meterlo dentro de un casco, un video en 360. Y después lo que tiene que ver con la investigación del audio 8D transmitido en vivo e indirecto, y lo que tiene que ver con la investigación de Esteban Varela como técnico de video, como persona que estuvo haciendo testeos de muchísimos players distintos para poder incorporar a la plataforma. Y bueno, y después el desafío enorme que tuvo el artista, para preparar un show por primera vez sin público, y un show preparado pensando en las cámaras, ¿no es cierto? En que el que está del otro lado lo está viendo a través de una cámara, ¿no? Que hicieron un trabajo espectacular, súper profesionales, y la verdad generaron un trabajo espectacular. Bueno, le doy pie en esta introducción, con este, digamos, resumen que yo les armé, a Natalia o a Esteban, quien quiera continuar, de parte del equipo de trabajo con el que estuvimos desarrollando esto. Hola, buen día. Bueno, continúo acá con el tema de los desafíos. La verdad que te escucho, Pablo, y no deja de ponerme la piel de gallina en el contexto en el que se dieron todas estas cosas. Quisiera comentar y profundizar acerca de ese contexto. En el momento que Pablo empezó a armar el equipo de trabajo para llevar a cabo estos desafíos, era un momento de cuarentena estricta, en donde salir a la calle era medido, ¿no? Con permisos, donde tal vez todo lo que tiene que ver con la conectividad hogareña no estaba del todo preparada para reuniones todos los días, pruebas de manera remota, o por lo menos imagínense que yo soy operadora de sonido en vivo, me dedico a los recitales y a los festivales de manera in situ, y toda la vida, o por lo menos desde hace más o menos 13 años, 14 años, que me dedico exclusivamente a eso, y pasar de tener mi lugar de trabajo fuera
de una situación de home o de estudio, tener que abocarme a eso desde otro punto de vista, lo viví como un desafío personal y profesional en términos de una evolución, en términos en donde tal vez si no hubiera sucedido bueno, esta situación forzada, todo lo que tiene que ver con el estudio, con esa evolución que a nosotros nos lleva a profundizar sobre determinados conocimientos, realmente no hubiera sucedido. A comienzo de mayo del año pasado, Pablo me comentó sobre esta idea que empezaba a hablarse en el mundo acerca del audio inmersivo y los diferentes formatos y su manera de llevar a cabo en un formato de show en vivo. Hay algunas experiencias en el mundo previas a la pandemia que tienen que ver con la reproducción de audio inmersivo en parlantes, y si bien lo puntual tiene que ver con el panning, que ahora vamos a ver que es el tema de los paneos, porque no deja de ser una sensación 360 que simula la ubicación de objetos sonoros en el espacio, simulando una cabeza, pero el desafío mayor cuando Pablo nos comentó que esto iba a ser transmitido vía streaming, o que esos 15 días en donde terminaba la cuarentena no iba a suceder y íbamos a estar mucho tiempo así, visualizar eso de manera transmitida era un desafío enorme, realmente, porque no había precedentes en el país y tampoco había precedentes en el mundo en ese momento. Y me puse a investigar, en principio, qué era esto que se venía hablando ya de hace un par de años respecto del audio inmersivo en diferentes formatos. Hay muchas cosas, hay discos, temas que se han hecho en esta situación, pero no en el mundo de manera en vivo, con banda. Entonces, empecé a visualizar que uno de los problemas o desafíos que iba a tener esta manera de trabajar tenía que ver con lo digital, con la latencia que podía llegar a tener esto, el diseño propiamente dicho, de cómo hacer, porque el objeto artístico, en este sentido, la banda que de alguna manera se puso en nuestras manos para llevar a cabo esto, tenía que estar abierta desde el punto de vista del diseño, y entonces se presentaban muchas cosas, y empezamos a probar. Me di cuenta que el principal desafío iba a estar en esto del tiempo real, ¿no? De cómo hacerlo en vivo desde el punto de vista, desde el procesamiento y desde el punto de vista operativo. Porque, bueno, de alguna manera, ahora nos vamos a dar cuenta con un par de fotos que voy a mostrar, en que una cosa es mezclar para un estéreo donde tenemos dos variables de alguna manera, y otra cosa es mezclar en función de miles de variables que puede tener el movimiento de un objeto sonoro. Y nosotros en ese sentido me preguntaba, bueno, ¿con qué material artístico va a contar el artista para transmitir movimiento, para transmitir espacialidad, para que de alguna manera desde el punto de vista técnico no perder calidad, desde el punto de vista de la ecualización resolver bien todo lo que tiene que ver con lo inteligible de cada una de las cosas? Y una vez avanzada esa investigación sobre los desafíos que podía llegar a tener, o las trabas que iba a tener, es ahí donde di con personas que estaban haciendo desarrollos custom, de alguna manera, para este tipo de formatos. Y sobre todo para resolver la parte operativa y de procesamiento, que eran las dos cuestiones que a mí me preocupaban, de si realmente era posible, porque cuando esta idea surgió no sabíamos que era posible hacerlo. Y hubo no que inventarlo, pero sí de alguna manera
adentrarnos específicamente en la necesidad de show. Y eso es lo que lo hace particular y no abierto. Entonces, en ese momento, cuando empiezo a comentar la idea con algunas pocas personas para poder llevar a cabo esto, dimos con la gente de Cir Streaming, que es una especie de consorcio técnico que también se juntan varios para poder paliar un poco la situación de pandemia y de cuarentena. Y ellos estaban desarrollando principalmente, en especial Cana San Martín, estaban desarrollando esta cuestión de lo que nosotros queríamos hacer en tiempo real y en vivo, y la necesidad que tenía de poder operarlo y no olvidarme de alguna manera quién soy, que además de poder hacer cuestiones o dinámicas automatizadas, poder hacer una mezcla en vivo visualizando una pantalla, porque también hay toda una situación de sincronicidad con lo que sucede en la transmisión y lo que sucede en la mezcla de audio. Entonces, ante esa necesidad, se desarrolló un controlador para poder, que ahora voy a mostrar en una foto, se desarrolló un controlador que permita tener tantas variables y formas posibles para poder hacer la operación en vivo. Y eso facilitó muchísimo algunas cuestiones que tienen que ver con la automatización de las cosas, de los objetos, y también la operatividad en vivo al visualizar la transmisión. Quiero hacer un pequeño alto para que entremos en tema de lo que refiere el audio inmersivo. Nosotros tenemos diferentes formatos. Uno es el ambisonic, tal vez la mezcla inmersiva por stems, o también, como dijo Pablo, más llamado 8D, que eso surgió al comienzo del 2020 a través de audios que se viralizaban con un formato muy abierto. Existe la manera de realizar o obtener material de audio inmersivo a través ya desde la toma de grabación. Existen micrófonos 360 de alguna manera, para que se entienda, con diferentes cápsulas, en donde desde la toma uno ya realiza la espacialidad y a su vez luego en soft, a través de una matriz, desglosar, y de alguna manera ese audio inmersivo, como no tenemos 8, ni 10, ni 11 oídos, siempre termina de alguna manera binauralizada para poder escucharlo en auriculares, y esa sensación que se desglosa a través de una matriz la podemos encontrar desde la grabación. Y la decisión técnica que se tomó fue realizar la mezcla inmersiva a través de stems o grupos de instrumentos, y poder ubicar con criterio de diseño o el criterio artístico del artista, ubicar esos objetos en el espacio y dar cierto movimiento que responda también a ese estilo o criterio. En este caso, bueno, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer 3 experiencias inmersivas desde el Luna Park, en donde por un lado se presentaba, desde el punto de vista artístico, ¿no? Esta cuestión de poder dar la sensación de que nosotros estuviésemos en ese lugar, con la inmensidad del Luna Park a estadio vacío. Por otro lado, tuvimos 3 estilos muy diferentes. Uno era rock, el otro era más pop, y el otro por ahí una situación más de canción pop. Y cada uno representaba una riqueza particular en términos de mezcla, pero la primera experiencia, que era la de banda de rock, tenía que ver con un estilo tal vez más conservador, es rock nacional. Entonces, uno de los criterios que se tomó de alguna manera fue consensuada con el artista durante muchas semanas, a través del envío de un montón de audios. Situémonos en contexto, nosotros estábamos sin poder vernos, la banda sin ensayar, sin poder ir a hacer una grabación actual
sobre el set list que iba a realizar el artista in situ. Entonces, otra de las cosas que sucedían es que para ellos después de muchos meses iban a tocar, y también no repetir el set list con algunas reversiones, era material que no teníamos para armar ese diseño, que de alguna manera tiene que estar, lo veíamos como que tenía que estar automatizado de alguna manera, y ante la falta de material tuvimos que hacer como pequeños bosquejos o criterio común de entre las diferentes partes del show. Por ejemplo, el show estaba dividido en 3 partes, en donde habían 2 secciones muy eléctricas y una sección acústica, y lo que decidimos en conjunto con el staff técnico y artístico de la banda fue unificar estos setlists o sea, estas partes de show, muy a pesar de hacerlo tema por tema, ¿no? Y eso facilitó mucho este trabajo que se realizaba a distancia, con audios que eran de conciertos anteriores, y con versiones de temas que no iban a ser así como iba a suceder. Y sin embargo logramos unificar ese criterio artístico, porque claro, nunca lo habían escuchado, nunca habían escuchado el formato inmersivo, y cómo hacer que eso haga que no pierda identidad el artista. Natalia, Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta sí. en relación a lo que estás diciendo? ¿Cómo es para una persona, aparte de ser técnico, ¿no? Pero para una persona, cuando vos de pronto, teniendo tu experiencia en tantos shows multitudinarios, y de pronto vas a hacer un streaming donde es como la era del hielo 2, ¿no? Así donde no hay nada y todo es como todo frío, y no pasa nada y todo es como rarísimo, y Bueno, vos le tenés que infundir confianza justamente al equipo y decirle va a salir todo bien, va a salir todo bien, y no hay nadie alrededor y todo es bueno, frío. ¿Cómo hay se hace? algunas, a ver, hay una cosa que a uno siempre lo salva y tal vez, y transmite, que es la pasión por lo que uno hace. Cuando uno está convencido de que eso puede resultar en algo no solamente innovador, sino que además, eh, tal vez, no digo que suene mejor, pero nosotros llevamos 60 años escuchando en estéreo, que es una apertura de sensación que termina de un oído al otro oído, y de pronto el audio hace así y todo se magnifica. Es como decir, wow, escucha esto. Y, y uno que es apasionado de lo suyo transmite como cierta pasión. Y la banda, en el momento en que nosotros nos unificamos el criterio, tuvimos que mandar muestras, ellos nos dieron algunos requerimientos que tenían que ver con, bueno, la voz mantengámosla siempre en un plano en donde por ahí no tenga tanto movimiento, o no sea una cosa demasiado alocada, porque la banda o el artista no va por ese lado desde el punto de vista artístico. Entonces uno va como tomando confianza. Y respecto del formato, bueno, Esteban puede ampliar más sobre eso. El streaming era, cuando uno va a los festivales por ahí más grandes de este país o en el mundo, o trabaja por ahí más en las situaciones corporativas, el streaming o las transmisiones hacia los medios, hoy en día, si bien no era tan masivo como es ahora, porque ahora todos lo tenemos en nuestras casas y es común, normal y de manera forzada, pero ya hace muchos años que las transmisiones de determinados contenidos son necesarios. Por un tema de globalización y por un tema de la industria, el Lollapalooza, por ejemplo, que Esteban puede hablar mucho respecto de eso, nosotros lo mirábamos gratis desde nuestras casas, y era el único festival que vos lo podías ver de esa manera.
y después las transmisiones que se hacían eran tal vez en la radio, en Vorterix o la Rock and Pop, pero de alguna manera lentamente iba generando una tercera mezcla para nosotros que nos dedicamos al audio. Vos tenías el operador de monitores, el operador de PA, pero también se generaba una tercera mezcla que era la mezcla de medios, por decirlo de alguna manera, o para la web, o para la radio, o para la televisión, o siempre cuando vas a los festivales del interior en esta época del año, tenés que entregar tu estéreo hacia algún medio, la TV pública y demás, y siempre se generaba estas cosas de, bueno, cuál es el loudness que tengo que entregar, qué niveles, cuáles son los requisitos, y todo eso está como tan desprolijo, que una de las cosas que nos pasó el año pasado haciendo todas estas transmisiones, o en el marco de estos desafíos inmersivos, tuvimos que ponernos a revisar un poco todas esas cuestiones. El audio inmersivo específicamente, si no está bien tratado desde el punto de vista del loudness, perdemos no calidad, pero sí la fuerza para poder, para poder localizar esos objetos en el espacio. Entonces, cuando uno se mete en todo ese universo, ya no lo veo tan frío, lo veo como que estaba muy caldeado el asunto. Y el tema es que de pronto el usuario final define calidad, porque también otra de las cosas que sucede es que la conectividad que tiene el usuario en casa, ¿no? Eso es como que define de pronto la experiencia. Entonces, lo que uno entrega tiene que ser de la mayor calidad posible para poder comprender también que tenés usuarios que por ahí no tienen la correcta conectividad, o la máquina, o los recursos, o los anteojos, o los auriculares, y bueno, por eso una de las decisiones, y que fue acertada, es hacer las dos transmisiones con una mezcla directamente desde el operador del artista, y otra mezcla en vivo que tenía que ver con el audio inmersivo. Pero son opciones de entretenimiento, son opciones de nada, de experiencias, y en ese sentido creo que fue muy acertada la idea de Más Vivo, de poner al servicio un plus en donde claramente la elección por algunas cosas el año pasado en términos de entretenimiento iba a estar dada por la experiencia. Entonces, a nosotros lo que nos falta, bueno, es el plugin del público, ¿no? Que ese plugin no está, y que se extraña y que se siente que a uno, nada, le da sangre, pero de alguna manera recibir feedback acerca de lo nuevo, también lo pone en práctica para cuando esto pase y podamos convivir entre formatos presenciales y streaming, poder llevar esta experiencia de lo inmersivo o de lo virtual, porque es un concepto. Lo virtual no significa que tenga que ser con un casco y como esas películas futuristas. Lo inmersivo puede estar dado por una sala de instalación, tal vez ahora con el plus del audio, que ahora avanzamos muchísimo en cómo se hacen ese tipo de cosas, y entonces la experiencia convive respecto de diferentes formatos. Siempre pensando en que las cosas conviven, una cosa no suplanta a la otra, sino que las cosas conviven, evolucionan, y para nosotros fue fundamental el tema de la calidad, ¿no? Pero por esto mismo, requiere de cierta calidad sabiendo que el usuario final define eso y de alguna manera tiene su experiencia particular. Okay, Buenísimo, bien. Nati. Quería mostrar algunas fotitos antes de dar Dale. paso a Esteban sobre el setup y comentarles un poco arriba con cuestiones más técnicas, tal vez. Me mando unas fotitos de la puesta y unas cositas. Bueno, ahí sí Pablo me quiere ayudar porque esta apuesta que hicieron los chicos de New Rock estuvo increíble. Sí, es una apuesta de los hermanos Crespi, es una empresa que se llama New Rock Light Design. Bueno, es una apuesta bastante jugada, ¿no? Tiene paneles de pantallas
sobre las estructuras curvas, atrás tienen unas panelerías que no tienen luz propia, sino que son iluminadas. Bueno, es muy interesante para lo que es, para lo que es el escenario del estadio, ¿no? Y a su vez bastante envolvente, ¿no? No logra hacer un 360, pero según desde donde se filme, genera una sensación bastante envolvente, ¿no? Ahí es cuando se estaba montando. Ese es el set uno de los sets es de estéreo ese, ¿no, Nati? Claro, bueno, nosotros teníamos 2 cabinas de mezcla de audio. Una tenía que ver con la mezcla estéreo, la que normalmente nosotros escuchamos, y teníamos al lado el setup de audio inmersivo, que ahora les voy a comentar, pero les quería hablar un poquito sobre esto. En el proveedor local del Luna Park, que nos facilitó una consola de audio, S6L de Avid, que bueno, en su setup mayoritariamente podés incluir plugins. Vemos que en el medio tenemos un control de loudness de TS Electronic, y al costadito, donde está la pantalla, tenemos el control de monitoreo sobre la mezcla inmersiva, porque claro, con esto del distanciamiento no podíamos tener gente circulando en el estadio, nada, de puesto a puesto. Entonces nosotros quisimos dejar control, o sea, monitoreo de audio inmersivo en esa cabina para que el operador lo pueda chequear también, o si hubiese algún manager. De hecho el artista, cuando fue a probar su setup de in-ears y monitoreo, lo hizo en esta cabina y también escuchó el audio inmersivo a través de auriculares. Bueno, este aparatito que vemos acá tiene que ver con la conectividad elegida para hacer todas estas cuestiones. También hace muchos años que el audio digital se transmite por IP, y si bien tenemos diferentes formatos para hacerlo, nosotros elegimos la red Dante por un tema de la redundancia, que fue sugerida por la gente de Sire Streaming, para tener estabilidad, pero además también tener backup sobre si en algún momento teníamos backup de todo, ¿no? Por 3, 4, 5 veces de todo, pero una de las cosas más importantes, de alguna manera podemos tener re linda la mezcla, podemos tener muy prolijo todo, pero si esta instancia falla, bueno, nos falla todo de alguna manera. Entonces, era muy importante ese tema de tener backups e ida y vueltas de tollbacks y estar muy bien comunicados, y bueno, todo eso pasaba por aquí. La mesa que elegimos para hacer la mezcla, no la de audio inmersivo, pero sí lo que es el tratamiento de audio. Por ejemplo, elegimos la LB1 Motion de Waves, para obtener audio y stems y grupos desde la mesa principal, que era la S6 que les mostré al comienzo. Ingresaba a esta consola, que es una consola portátil y muy práctica, de alta gama. Nosotros salíamos de esta mesa, hacíamos el procesamiento de audio inmersivo con soft, y volvíamos a la mesa para hacerle el tratamiento o algunas ecualizaciones que precisábamos. Previo a esto, nosotros utilizábamos el controlador, que está acá arriba, donde algunas variables estaban automatizadas y otras cosas que creo que está ahí abajo, al centro, tenemos un controlador MIDI con una serie de rotativos, donde había cosas que se operaban en vivo. Todas estas cosas, por ejemplo, el controlador MIDI, bueno, se vinculaba a la computadora que hacía el procesamiento inmersivo vía MIDI. Teníamos el controlador para poder perillar, y eso es lo que es Custom y desarrolló Cana San Martín. Y teníamos, bueno, las computadoras para grabar y demás, para hacer el Virtual Soundcheck. Luego, en última instancia, teníamos todo lo que tenía, porque el audio lo masterizamos, que también es otro lujo de la situación. El audio rara vez que va por transmisión suele ir masterizado, a lo sumo con un control de loudness, pero el mastering de alguna manera
depende del procesamiento que vos elijas, le da cierto carácter o cierto color particular a lo que estás entregando. Ese sería el concepto de mastering desde el punto de vista artístico, ¿no? Que no quede solamente en levantar señal o en levantar bandas de frecuencia, sino también en darle cierto color. Y bueno, con este setup nosotros respondíamos a la requisitoria tal vez del player o de la plataforma para competir con un audio estéreo que de alguna manera, bueno, es lo más común para procesar. Esto requería de que, por ejemplo, nosotros sabiendo que si ubicábamos objetos a 15 metros de manera simulada de la nariz, perdíamos muchos agudos. Entonces, reforzar todas esas bandas de agudos, bueno, nos facilitaba muchísimo, bueno, en esta etapa del procesamiento de audio, que era la etapa de mastering. Nati, te hago una consulta. Todo este procesamiento después terminaba en una especie de joystick. ¿Eso no lo vas a mostrar? El joystick, el de acá Sí. arriba, el controlador. Sí, está acá arriba, esto de acá. Ahí va. No Porque tengo el vos, videíto, pero todos esos rotativos en un momento se movían solos porque, bueno, insisto, como uno no tiene 18 brazos, habían cosas para operar y para mover que estaban automatizadas. El controlador respondía obviamente al soft inmersivo, como cualquier plugin donde uno hace una automatización. Bueno, había una serie de automatizaciones y me reservé un par de cosas para sentir que estoy operando y hacerlos con los rotativos. Igualmente, más allá de eso que es muy romántico, había una demanda, también un criterio del artista en el caso del averizo, que tenía que ver con, por ejemplo, el artista no me lo muevas del centro, que haya poco movimiento, acordamos hacer los movimientos en base a lo que se veía. Después por ahí en la parte de los acústicos, donde teníamos pocos elementos, no sé, las cuestiones más percusivas, todas las hice manualmente, digamos, porque... Quiero hacer otra pregunta, perdón Sí. que interrumpa. Cuando uno monta un show y tiene, por supuesto, los costos del montaje, el sonido, el monitoreo, las luces, bueno, en el caso de Luna Park no, pero si estás en otro lugar, baños químicos, vallados, seguridad, camarines, catering, 1.000.000 de ítems, aparte de los impuestos, que encarecen, por supuesto, cualquier show, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, al ver toda esta cuestión, todo este despliegue técnico, todo eso, no digo, no pregunto exactamente cuánto cuesta, pero digo, montar todo esto, aparte de todo lo que tiene que montar el manager y la banda, ¿no? Que ya mencioné. Aparte hay que montar otro ambiente o otros dos ambientes como los que mostraban ustedes recién, súper cableados y súper prolijos para poder hacer la transmisión como corresponde. ¿Eso encarece descomunalmente el proyecto de tocar en vivo de esta manera en la actualidad o no es para tanto? A ver, No, perdón. iba a comentar sobre el tema del equipamiento. Acá, yo de números no sé, sé de audio. Y lo que se solicitaba o la requisitoria requería de esto por el tema de la calidad. Esta mesa portátil, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, tiene sus versiones económicas, medias y carísimas. Todos sabemos que en términos de audio, muchas de las diferencias, además de la capacidad de procesamiento, está en el preamplificador, o sea, en la etapa de ganancia, ¿no? Y en base al formato que nosotros debíamos hacer y que es transmitido, hicimos una elección que, bueno, respondía a eso. Por eso Claro, pero yo me también... refiero puntualmente a que capaz, del otro lado, la gente finalmente termina escuchando con esto
con Es que estos precisamente, auriculares que son es los que, que vienen en el claro, iPhone y que vienen yo ya sé que con prácticamente. esos auriculares, por ejemplo, graves no va a escuchar. Son Entonces, auriculares que vienen con un chupetín prácticamente, no claro, sirven para nada. es que Entonces, ok, precisamente, y digo, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿O hay algún tipo de fórmula que ustedes puedan transmitirle a la gente, sugiriendo justamente que traten de conseguir unos auriculares de verdad, porque si los no. escuchan, escuchan toda esta maravilla a través de estos auriculares, se van a Mira, perder. yo lo que voy a hacer, Esteban, para responder, sí, perdón que voy a responder yo tu pregunta. Por un lado, respecto de lo que son los costos de producción, son más elevados, pero recordemos también que en ámbito de pandemia todos nos pusimos a trabajar en equipo de una manera brindando facilidad al otro y complementándonos entre diferentes áreas para poder hacer lo posible, ¿no? Así como se hizo una alianza con Luna Park, se hizo alianza con los proveedores también del estadio, e internamente con el equipo se trabajó de una manera. Innovar requiere un poquito de eso, es una apuesta conjunta a veces, ¿no es cierto? Entonces sí, el costo fue muy elevado, pero no tanto como podría haberlo sido en una época normal. Respecto a lo que tiene que ver con el usuario, yo lo que vamos a hacer, yo les voy a dar cuando termine la charla un código de acceso gratuito para que puedan ver, por gentileza de Silvina Moreno, nosotros hicimos un show de Silvina Moreno, también con audio inmersivo, entonces les voy a dejar un código único que lo configuré para que funcionen muchos dispositivos al mismo tiempo, así que lo pueden ver para que puedan ustedes escuchar el audio inmersivo de ese show. Ese show tiene la posibilidad de escucharlo estéreo con parlantes o en audio inmersivo con auriculares. Y van a poder ver que con un auricular de mediana calidad el audio inmersivo se percibe muy bien. Obviamente si es un auricular mejor, vas a ganar en graves, vas a ganar en alguna definición, en calidad, pero con un auricular estándar se percibe perfectamente bien. Entonces, les vamos a dejar ese código, es una invitación de Silvina Moreno, junto con la Universidad de Palermo, para que puedan ver de qué trata el audio inmersivo y comparar, ver la transmisión en audio estéreo, si quieren, y después verla y escucharla en audio inmersivo. No, y además lo que pasa, Esteban, es que precisamente como la gente, nosotros ya sabemos que la calidad final, y lo define el usuario con sistemas de home, la calidad en ese sentido tiene que ser máxima, porque ahora lo va a comentar Esteban y así ya le doy paso a él. Una de las cosas, uno de los testeos que nosotros hicimos tenían que ver con la calidad de usuario. Por ejemplo, cuánto forzaba el video al audio cuando el usuario final le baja la calidad porque no tiene internet o porque, no sé, por ahí tiene la máquina lenta. Hicimos compatibilidad de audio inmersivo con estéreo, por eso llevamos los parlantes a la cabina de audio para hacer esa comparación, si realmente la voz seguía estando al centro cuando aplicamos el procesamiento inmersivo. Entonces, todos esos testeos contemplan que el usuario va precisamente a escucharlo en dos auriculares de celular. Y si nosotros repasamos a cómo vienen los celulares de home de hace un par de años atrás, nosotros tenemos el 90% de la reproducción de contenidos en celulares. Entonces, es así. Pero si nosotros a toda la cadena le sumamos una menor calidad, y bueno, la experiencia no va a ser tan agradable, ya sabiendo los contratiempos que pueda llegar a tener el usuario. Pero bueno, en ese sentido, en los play, los testeos y demás, bueno, doy el paseo a Esteban, que bueno, tiene mucho que ver con esto último también. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos Buen día, Esteban. y me presento, soy Esteban y mis tareas a partir de la pandemia, ya desde antes, pero a partir de la pandemia se pusieron más, más a flor de piel, es hacer las técnicas de streaming. Palabra que se conocía poco y que de repente se puso muy popular. Y bueno, fui convocado por Pablo para ir en Más Vivo,
ocupar mi pequeño pedacito de la parte de la técnica de streaming. Para un productor, ustedes son productores o estudian producción de eventos y management, y también para ustedes es algo, o para ustedes no porque están estudiando, están comenzando, pero para Pablo, por ejemplo, que llevaba años produciendo espectáculos y vendiendo tickets y llenando butacas, hacer ese mismo trabajo con butacas vacías y vendiendo tickets todo electrónico y todo virtual es novedoso. Y entonces, bueno, entre tantas cosas que él mismo se adaptó, me tuvo que llamar a mí para resolver la técnica de streaming. Bueno, las técnicas de streaming, lo primero que se choca, y lo pongo a Pablo como representante de un management y de cualquiera de ustedes que están mirando, lo primero que yo le digo, bueno, hay que resolver, y lo primero que él encuentra, ¿no? Lo primero que hay que hacer es resolver cómo comunicarse con la gente, es a través de Internet. Entonces, ya, bueno, vamos a hacer la investigación, cuál es el mejor Internet que podamos usar, cuál se puede pagar, cuál se puede realizar realmente. Entonces, es como que lo primero que necesitamos para llegar a nuestro público, que ahora no son butacas, lo primero que necesitamos es una buena conexión de Internet. Así que aquellos que quieran hacer streaming, vayan tomando nota. Una buena conexión de Internet. Y hoy lo veo, por ejemplo, en la escuela de mi hijo. Claro, son docentes. Desde la escuela de mi hijo están tratando de hacer las clases mitad presencial, mitad virtuales, y no tienen suficiente ancho de banda de Internet. Entonces se les corta, todos los alumnos que están en virtualidad no pueden ver perfectamente, se pierden las clases, veo frustración constante. Mi hijo no se frustra, evidentemente, como alumno, pero bueno, sucede. ¿Por qué? Porque no está bien diagramado o bien programado el requerimiento de Internet que hace falta para una buena transmisión. Así que hay que tenerlo tan en cuenta como cuando, según la cantidad de audiencia que tenés, vas a contratar un servicio de sonido grande, grandote, chiquito, depende del tamaño de tu audiencia. Entonces aquí lo mismo, hay que tener una buena conexión a Internet. Segundo, otra cosa que no estaba prevista en las labores de siempre de Pablo o de cualquier manager, cómo se le transmite a la gente a través de un lente de cámaras. Entonces ahora un rubro importantísimo es contratar cámaras, camarógrafos, director de cámaras, lentes, y por último también la otra nueva situación también es los lentes de las cámaras llegan a la cámara y hay un sensor de imagen. Ese sensor de imagen es diferente al ojo humano. Ese sensor de imagen reacciona diferente a los cambios de luz, reacciona diferente a los colores, tiene mucha sensibilidad para colores rojos o azules y se satura rápidamente. Entonces, la iluminación tiene que ser diferente. Y vamos, entonces ha cambiado mucho y de todas las reglas que uno fue aprendiendo como productor o manager, cambiaron mucho las reglas. Entonces ya tenés que saber, bueno, necesitamos un técnico de streaming, necesitamos las cámaras, necesitamos buena iluminación y necesitamos una mezcla de sonido que sea diferente. No es lo mismo mezclar con parlantes y que cuanto que suenen los sub y qué sé yo, a toda esta mezcla fina que explicó Natalia hace un ratito, con toda una cantidad de aparatos que nunca estuvieron adentro de un estadio, o sea, son aparatos específicamente de estudio. Entonces, realmente el desafío del management al producir o realizar eventos a través de streaming cambió todo. Y grave error es de aquellos managers que no supieron cambiarlo todo, o sea, que dijeron, no, hacemos lo mismo de siempre, pero con una cámara, no es igual, no.
tenés que cuidar esas cosas, esos detalles. Y ahí está también, bueno, la pasión y el amor que algunos managers le ponen. Entonces, buscan a cada uno y buscan adaptarse a esas cosas. Perdón, en términos Sí. generales, cuando uno le explica a la producción, ¿no? Al manager y a los artistas, vean, tendríamos que hacer esto. Salen Para que corriendo. salga bien, tenemos. Las caras de los tipos, ¿son inclusivos o dicen, no, esperá, esto nos va a salir un montón, hagamos un formato más barato, porque también eso puede pasar, que todo el mundo no es laberizo y corta 50.000 tickets. Entonces, bueno, ok, ¿cómo hacemos en ese caso, no? ¿Cómo achicamos esos costos? O si cuando llega el momento de reunirse con la banda y el manager, todos se miran como diciendo, uy, esto es un moño, ¿no? Nos ¿Se metimos encuentran en un con esas lío. situaciones o no? Exacto, exacto. Es como que nos metimos en un lío. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle la verdad. Mirá, si vos querés hacer esto y pasa todo esto que acabo de explicar, ¿no? Entonces, el técnico de streaming, las cámaras, la iluminación, el sonido, es todo nuevo. Y sí, son cosas nuevas y tienen un costo que por ser algo nuevo tiene un costo de inicio un poquito más alto. Quizás en próximos meses, como todo, la tecnología va bajando sus costos, entonces se pueda manejar mejor. Pero sí, es un error grave no pensar que nos estamos convirtiendo en una productora de televisión. No es ni más ni menos. Y si vos pensás en la monstruosidad que es una productora de televisión, serías muy pecar de inocente o de sonso pensar que lo haces con un celular. O sea, Claro. no. Entonces, Aquí el sería, primer choque que tiene el management y artistas es que decir, como dijiste vos, nos metimos en un lío. claro, Entonces, pero en un lío bueno, obligatorio, porque no es que pueden prescindir. Pero claro, mira, exactamente. Entonces ahí está empezar a ver, bueno, a ver, cómo podemos, a ver, evidentemente, esto es un tope y a ver qué podemos ir balanceando hasta ver hasta dónde queremos llegar. Y muchos salen corriendo y otros toman el gran desafío, como bueno, en este caso Pablo, que lo tenemos aquí presente, tomó el desafío y dijo, vamos, vamos, vamos. acá Bien. les comparto, perdón Esteban, ya que preguntaste Esteban Cabana. Hay un show que les comparto que a mí me llamó muchísimo la atención, que es un show de un artista de Córdoba que se llama Fly Fly Caroline, que lo hicieron con una sola cámara gimbal y entendieron muy bien el concepto del streaming, por si a alguno le interesa ver. Bien, excelente. Yo quería leer una pregunta que llegó de un profe, Marcelo Follari, un gran profesor. Él pregunta cuál fue la respuesta del público, porque, digamos, desde la cultura rock parece haber cierta desazón con las propuestas de streaming, ya que no replican la experiencia de asistir a un recital. Entonces les pregunta cuál fue la respuesta del público, cuál es el feedback que se ha tenido en consecuencia, ¿no? ¿Esto es viable o nunca va a ser viable? Que el espectador pueda tener una experiencia vía streaming mucho más cercana a estar presente. ¿Cómo ven Creo esto? que no tengo, ahí Pablo puede decir exactamente si tiene algún feedback del público en el caso de esto del Averizo. Lo que yo puedo responder a tu pregunta es que la experiencia es totalmente diferente. O sea, yo lo veo a mi hijo, adolescente, jugar y apasionadamente disfrutar y jugando, está online con sus amigos y yo no lo puedo entender porque yo prefiero ir a jugar al fútbol o encontrarme con mis amigos y andar en bicicleta y todo lo que nosotros decíamos. Así que es diferente, no es para comparar, son otros tiempos y son otras marcas que impone el paso y el avance Claro, de la porque también me humanidad en el imagino tiempo. que al momento de monetizar, por ejemplo, el K-pop, el pop coreano, da cátedra sobre ello. Entonces, en algunas transmisiones que hacen, tienen
800.000 conexiones, 800.000 personas en todo el mundo conectan, y si uno monetiza, hace la cuenta como hacemos los productores, enseguida pensamos cuánto están ganando, y vos sumás lo que vale entrar a la sala, ¿verdad? Que capaz sale $5, por decir un número redondo, y lo multiplicás por 800.000, decís, wow, ok, ¿cuántos estadios de River son 800.000 personas, ¿no? Y vos lo estás haciendo una sola vez. Entonces, digo, desde ese lugar, el techo es ilimitado. No hay un Exacto, techo. porque la experiencia, precisamente, la pregunta que nada se compara con estar en vivo, porque nosotros somos la generación del contacto y de estar en vivo, y hay toda una nueva generación que no. Entonces, es probable para un adulto la experiencia no es tan interesante o no, o la compara con su experiencia de vida, y para un jovencito es su nueva experiencia y probablemente sea la que en su futuro le va a marcar. Exactamente, Eh, porque quizás nunca vio un recital en vivo, nunca fue a Lollapalooza o nunca fue a algún evento masivo, nunca pudo ver una banda en vivo de manera importante, digamos, o grosa, por decirlo de alguna manera, y de pronto su experiencia es la computadora con dos baflecitos, y y puede ingresar a 800.000 los camarines. japonesitos compran el ticket de 800.000 japonesitos, pero Bueno, está súper pensado el producto y el cliente, ¿no? Claro, voy para a alguien que, agregar algo. como en el caso el ejemplo que di del pop coreano, la mayoría son preadolescentes, entonces, ok, esa experiencia es suficiente. Dos baflecitos y la compu y estás adentro del show. Exactamente. Pero Y para respecto gente, también a la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con el modelo de negocio, con la sustentabilidad del mismo, nosotros por lo menos, acá veo que se sumó también Francisco Badano es parte del equipo de producción de Más Vivo, ¿no es cierto? Nosotros no solamente lo encaramos como un proyecto o un modelo de negocio económico, es algo que está por verse todavía, y nosotros apostamos y apuntamos a que este show o a estos shows fueran transmitidos en vivo y en directo, no son cápsulas grabadas, para tener la tecnología y la expertise de poder hacerlo después con público y transmitido en vivo. Aquellas personas que hicieron su show grabado no tienen esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el desafío fue muy grande de poder transmitir con toda esta tecnología en vivo y en directo, pero porque nosotros estamos apuntando a cuando vuelve el público, ¿no es cierto? Entonces, en el formato mixto vamos a ver, y estamos todos aprendiendo hacia dónde dispara esto, ¿no? Pero a mí me parece que si hacemos un gran recital, por ejemplo, en Luna Park, en donde vaya un montón de gente, un montón de público, y a su vez una persona no quiere perderse la presentación del disco de su banda favorita y está en Salta y en esa ocasión no pudo ir, probablemente se anime a comprar un ticket de un costo moderado para verlo en vivo y en directo y disfrutarlo al mismo tiempo que lo está viendo la gente en vivo. Creo que esa es la diferencia, hacerlo en directo en relación con grabar una cápsula y editarla. Por eso este desafío. Entonces estamos aprendiendo y seguramente vamos a ver qué pasa con el formato mixto. Eso es lo que hay que ver ahora este año, ¿no? bien, la pregunta un poco es cómo generar experiencias, o sea, ustedes nos están explicando justamente cómo generar experiencias innovadoras al utilizar la tecnología inmersiva. Yo decía, un preadolescente, un chico que tiene 15 años y se mete a ver un show y para él es suficiente porque todavía no tuvo la experiencia, ya la tendrá más adelante seguramente, de tener dos baflecitos. Esas personas, esos chicos, esos nativos digitales, ya están familiarizados con todo esto que nosotros estamos viendo. Para nosotros todo esto fue absolutamente nuevo y lo tuvimos que incorporar. Y ahora coexiste. Esa coexistencia en manos de ustedes es una maravilla, porque todo funciona perfectamente. En manos de un usuario como yo, que aprieta cualquier cosa y la pantalla se pone en negro y aparece
Krusty diciendo, te equivocaste, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace, cómo hacemos nosotros, los que no somos nativos digitales, ¿no? Para relajarnos frente a estas experiencias y poder asistir a shows de teatro o a shows en vivo sin que eso genere un prurito. A mí me genera un prurito, me genera como, oh, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter en qué, voy a ver desde mi compu y con cómo voy a escuchar, y si se corta, y qué pasa, y ya pagué la entrada, y como que nos da no miedo, pero como cierta desconfianza, ¿no? ¿Esto les pasa a ustedes en la diaria? Y por supuesto, sí. De todas maneras, si hacemos la comparación de lo que pasó, por ejemplo, con el cine y una plataforma OTT como Netflix, podemos saber que la experiencia no es exactamente igual, pero la gente se ha ido adaptando, comprándose un televisor cada vez más lindo y armando un sistema de audio lindo en su casa, poniendo el sillón que corresponde. Entonces, de alguna manera, no es lo mismo, realmente ir al cine es genial. Y aparte que es un evento masivo, donde te puedes encontrar con amigos, pero bueno, uno decide a veces verlo en la comodidad de su casa, ¿no? Lo que sí, lo que fue con lo que tiene que ver con los shows, la verdad que nos vimos forzados a algo, entonces es algo que quizá como usuarios sentimos que nos trataron de meter a la fuerza, y en esa resistencia de algo que nos quiere meter a la fuerza es donde por ahí quizá tenemos una experiencia negativa, ¿no? Pero Claro. habría que ver a través del tiempo, cuando ya no sea algo que te quieren meter a la fuerza, sea una alternativa que uno elige, si la experiencia no puede ser más, no puede ser mejor, tal vez, ¿no? Dejo esa reflexión. Bien. ¿Hay algún participante en la sala que quiera hacer alguna pregunta a los panelistas? Ya tenemos que ir cerrando, y aparte compartir el cupón como algo completamente novedoso, gracias a la gente de Más Vivo, para que ustedes puedan apreciar realmente cuál es el trabajo y cuál es la propuesta de esta empresa pionera en hacer este tipo de cosas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el chat está abierto, cualquiera puede hacerlo. Vamos a darle unos minutitos para que se animen. Anímense, anímense. Muchas gracias por estar en el Congreso. Súper interesante lo que han planteado. Dice alguien por aquí. Se pueden simular las sensaciones de estar en vivo, pero lógicamente nada pasa el contacto social. Yo recuerdo como público he ido veces adelante de todo, solo 2, y fueron en los 2 shows de AC/DC en Argentina, y salí todo pisoteado y machucado, y dije, ¿por qué estoy acá con la cara así, con un montón de otras personas a las cuales nunca había visto antes? Y ese contacto social no lo olvido más, realmente. Es una linda experiencia, por supuesto. ¿Qué más? Hay alguien que había preguntado algo más. Si se puede realizar un streaming con cámaras GoPro o cámaras 360, pregunta Mario Sí, Ruiz. sí, lo he hecho, lo hacemos. El año pasado hicimos muchísimos streaming con GoPro para, nada, hacer mechar en vivo las cámaras normales y las GoPro que por ahí se las poníamos al baterista o por ahí más de frente para tener un panorámico, pero sí, sí, claro que sí. Hay que tener, bueno, la capturadora y los aparatos pertinentes para que después todo eso ingrese al soft embebedor y poder poder mechar todo eso, pero Claro, con ¿hasta chip. hay alguna cantidad de cámaras máximas que admita el sistema? No, 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 no hay una cantidad máxima de cámaras. Se puede hacer con GoPro, se puede hacer con celulares, con un celular. A ver, los Ok. chicos que hacen streaming por Twitch lo hacen con celular también. O sea, eh, todo depende eso, hasta dónde querés llegar, tan arriba o tan abajo. Este, después vos ponés varias cámaras y una mezcladora de cámaras, un switcher y tenés cámaras. Lo que pasa es que después empiezan las situaciones, por ejemplo, haciendo una analogía con el audio,
Podés usar micrófonos muy buenos o micrófonos muy malos. Entonces, si vos vas a hacer un par estéreo de la batería, pones dos micrófonos iguales. Entonces, por cierta lógica en imagen también, si vos vas a poner 4 cámaras, tienen que tener el mismo sensor o la misma situación. Si no, lo haces igual, pero no es lo mismo, digamos, ¿no? Perfecto, Pero sí, perfecto. sí, claro que se puede hacer y hay muchísimas opciones. Lo estamos Acá le estoy salvados. compartiendo mi pantalla, no sé si alcanzan a verla, me imagino que sí, estoy acá renegando. Sí, sí, estamos viendo. Aquí hay ¿Lo ven? alguien que dice Motorhead y Ramones en Vélez en 1994. No fue una experiencia musical, sino iniciática, coincido con eso. Y El pogo recuerdo, más grande del mundo. recuerdo, dos de los más grandes, y recuerdo el respeto del público de Ramones y de Motorhead, porque cuando empezó Motorhead, el público de Ramones se dio vuelta y se fue. Muchos de ellos, y no hubo ninguna controversia. En esos años la gente todavía generaba mucho, en los públicos se peleaban mucho y había mucha tribu. Por suerte salimos y maduramos de esa situación. Acá, a ver si están viendo mi pantalla compartida, hay un e-ticket, se los comparto simplemente por acá si quieren sacarle una fotografía. Y si no, simplemente recordar el código de acceso Congreso-medio app de Universidad de Palermo, ¿no es cierto? Para poder acceder en la plataforma Más Vivo a ver el show de Silvina Moreno, gentileza de S-Music, ¿sí? Y poder percibir lo que es comparar lo que es ver un show con audio estéreo o inmersivo. Tienen las dos opciones ahí con dos botones adentro de la plataforma. O sea, ¿Hasta qué simplemente es... día? ¿Hasta qué día está disponible esto, Pablo? Esto lo configuré para que no tenga límite de dispositivos, cosa que lo puedan usar y compartir y usar entre todos. Y lo configuré para que esté 30 días disponibles. Desde el momento que ustedes lo aplican por primera vez, empieza una cuenta regresiva que va a durar 30 días, básicamente. Ok, Congreso-medio app. Con que se acuerden de memoria ese código es más que suficiente. bien, Congreso-medio app, todo en minúscula. excelente. Alguien pregunta si el link de streaming que dijiste vos es a una sola cámara, está disponible. Ese otro link que dejé es de un artista de Córdoba, se llama Fly Fly Caroline, que se hizo a una sola cámara con gimbal y está disponible en YouTube, así que es un ejemplo de lo que se puede hacer con bajo presupuesto cuando el artista entiende lo que tiene que transmitir vía streaming, ¿no es cierto? Cuando el artista lo entiende. Excelente. Para entonces poder activar la entrada al show de Silvina Moreno, ¿podemos salir de esta plataforma o nos tenemos que quedar? ¿Cómo? No sé esa parte técnica. No, simplemente yo acá lo estoy poniendo en texto, entran en la plataforma másvivo.tv, www.másvivo.tv, Ahí va. hacen clic en el show de Silvina Moreno e ingresan El el código. código. El código que sería, acá lo estoy poniendo en el chat, ¿cómo era? Era Congreso App. Congreso-medio, bueno, Universidad de Palermo, o sea, app. Hermoso. Y encima suena Perfecto. bien. Bueno, tenemos que ir Congreso arriba. cerrando. Entonces, quiero agradecer en nombre de la Universidad de Palermo sus tiempos, su onda, un gran equipo profesional con el que he tenido la oportunidad de intercambiar un montón de conceptos. Uno se relaja, como decía hace un rato, de verdad cuando nuestra imagen y nuestro sonido está en manos de gente que sabe y no de improvisados, porque entonces eso queda para la historia, sea un show para 20 personas o sea para 50.000. Entonces siempre está bueno que esa situación, esa parte esté en manos de personas, de un equipo de gente que sabe. Esto es como un consejo, digamos. Así que agradezco su tiempo, agradezco su buena voluntad, su onda, el compartir un show de Silvina Moreno, que es una artista que admiro y quiero muchísimo, y siempre, por supuesto, gracias a la gente de S-Music, al prócer Alejandro Varela, y gracias Pablo Trenzal por siempre estar atento
a todo y siempre con esa muy buena voluntad que te caracteriza. Encantado, Esteban. Espero que la próxima vez podamos hacerla presencialmente. Me encantaría porque tiene una dinámica mucho más divertida. Gracias a vos por invitarnos. Gracias, Nati, Esteban Varela, también por, bueno, por habernos ayudado, por haber preparado esta charla en conjunto. A Fran Badano, que veo que está conectado, que es parte del equipo en producción, que es un gran amigo, y a todos los acá presentes. Bueno, nos vemos entonces presencialmente en el próximo cuatrimestre, ojalá se pueda dar. Hacemos un taller, llevamos los aparatos. Claro, exacto. Y si no, bueno, los escucharemos y sabremos que están detrás de toda esa maravilla tecnológica que resultan los espectáculos en vivo o en streaming en la actualidad. Muchísimas gracias a todos por participar, a los profes, a la gente de la Universidad de Palermo, a los moderadores, a Pamela y a todos los que han hecho posible que podamos hacer esto una vez más de esta manera maravillosa. Gracias. Y gracias, Marcelo, también, Folari, por tu consulta. Realmente es una inquietud que tenemos todos. Y bueno, vamos a ver cómo conviven los dos formatos. No se pretende reemplazar uno con el otro, sino ir adaptándonos. Así que bueno, gracias, Marcelo, por tu aporte y tu consulta también. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias, equipo Más Vivo. Gracias.